Bien. Lo primero que vamos a ver, pues, es el concepto de mol. ¿Quién me puede decir a mí qué es un mol, muchachos? Una unidad. Es una unidad de medida del sistema internacional. ¿Qué magnitud mide el mol? Sustancia. Cantidad de sustancia. Muy bien. ¿Cómo? ¿Qué decía Alejandro? Creo que era. No. Ok. Dice, el mol es una de las... No, esto está mal. No es una magnitud. Es una unidad estipulada por el Sistema Internacional de Unidades de Medida. Su símbolo es mol. Es definido como la cantidad de materia que poseen las partículas, es decir, los átomos y las entidades elementales. Dice, un mol se basa en algo reproducible, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros nos hablan de un par de zapatos, ¿a cuántas unidades nos estamos refiriendo? Dos. Dos. Un par de aretes, dos, ¿verdad? Se basa en algo reproducible. La palabra par me indica a mí 2 unidades. Cuando hablamos de docena, ¿de cuántas unidades estamos hablando? Dos. 12 unidades. Hablamos de 2 unidades, sean 2 unidades como tenemos en la imagen de huevos, 12 unidades de lápices, 12 unidades de regla, lo que tengamos. Cuando hablamos de docena, lo reproducimos, luego nuestra mente lo reproduce, son 12 unidades, ¿sí? Lo mismo sucede con el mol. Vamos a ver. Dice, un mol es cualquier cosa que tenga la misma cantidad de partículas que se encuentran en 12 gramos del isótopo carbono 12, ¿sí? O sea, es la cantidad de átomos que yo tengo en 12 gramos de carbono 12, ¿sí? ¿Qué cantidad es esta de partículas? Dice aquí. Ese número de partículas se conoce como número de Avogadro, en honor a Amadeo Avogadro, y es aproximadamente 6,022 por 10 a la 23. Cuando nos referimos al número de Avogadro, hablamos de partículas, y cuando hablamos de partículas, nos podemos referir a átomos, iones, moléculas, electrones, unidades, fórmulas. ¿Qué quiere decir esto? Un mol de átomo de carbono, ¿sí?, tiene 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono. O sea que si yo hablo un mol de moléculas de dióxido de carbono, me voy a referir a 6,022 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de carbono. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, cuando yo hago referencia a un mol, estoy hablando de ¿cuántas partículas? 6,022 por 10 a la 23. Estoy tomando de patrón la cantidad de partículas que tengo en 12 gramos de carbono 12. Y es ese número, que es conocido como número de Avogadro. ¿Ok? Dice, ¿por qué es conveniente utilizar esta equivalencia? El número de Avogadro es un número muy grande. Observen allí, está escrito, ¿sí?, en notación científica, y está escrito el número completo, ¿sí? Ese es el número de completo de partículas que yo tengo en 12 gramos de carbono 12. Entonces, ¿qué sucede? Es un número muy grande. Por ser un número tan grande, se me va a dificultar trabajar con él. Por esa razón es que se toma como patrón el mol. Y cuando vamos a hablar de la cantidad de partículas que hay en 12 gramos de carbono 12, me refiero a un mol. Entonces, cuando hablamos de un mol, por ejemplo, de helio, les decía,
Estamos hablando 6,022 por 10 al 23 átomos de helio. Un mol de agua, estamos hablando 6,022 por 10 al 23 moléculas de agua. Un mol de metano, estamos hablando de 6,022 por 10 a la 23 moléculas de metano. ¿Está claro, muchachos? Sí, profesora. Ok. Bien. Conceptos necesarios. Conceptos necesarios para hacer cálculos estequiométricos con mol. El número de Avogadro, que nos representa la cantidad de partículas, sean estas moléculas, átomos, electrones, que existen en un mol de una sustancia. Este número de Avogadro yo lo voy a utilizar como un factor de conversión, ¿sí? Ya sea de esta forma que tenemos acá o de esta forma que tenemos acá. ¿Qué tengo en la primera? Yo tengo que 6,022 por 10 a la 23 partículas equivalen a un mol. Pero yo también puedo decir que en un mol tengo 6,022 por 10 a la 23 partículas. Recordando que cuando hablo de partículas me refiero a átomos, moléculas, iones, electrones, etc. ¿Ok? Otro dato importante para hacer cálculos estequiométricos con el mol es la masa molar, ¿sí? Vamos a hacer una diferencia aquí entre cuando hablamos de masa molecular y masa molar. La masa molecular es igual a la suma de las masas, ¿sí? De los átomos de una fórmula de dicha sustancia, multiplicado por la cantidad de átomos que aparece en la fórmula química. La masa molecular se expresa en unidad de masa atómica, U más. La masa molar es equivalente a la masa molecular o la masa atómica, ¿sí? Lo único es que la masa molar la vamos a expresar en gramos sobre mol, ¿sí? Y también lo puedo utilizar como un factor de conversión. Los gramos que hay en un mol, o puedo decir los moles que hay en un gramo. Cualquiera de las dos puedo yo utilizar como un factor de conversión, ¿sí? Dice aquí un ejemplo, calcular la masa molecular y la masa molar del ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, esta es la fórmula que yo tengo del ácido sulfúrico. Para calcular la masa molar del ácido sulfúrico, yo necesito multiplicar los átomos que tengo de cada uno de los elementos por la masa atómica del elemento, la que aparece en la tabla periódica. Entonces, aquí hidrógeno, tengo 2 hidrógenos, lo voy a multiplicar por 1, porque esa es la masa que tengo en la tabla periódica. Aquí vamos a trabajar con masas enteras, muchachos, para agilizar un poquito, ¿sí? 2 por 1 porque es la masa de azufre. ¿Cuántos átomos tengo de azufre? Solamente tengo 1, por eso no aparece aquí. Multiplico por la masa del azufre, que es 32, UMA, más el otro elemento que aparece, que es oxígeno. ¿Cuántos átomos? 4 multiplicado por 16. Desarrollo y esto me da 98,0 UMAs. ¿Cuál va a ser la masa molar? Bueno, la masa molar va a ser 98 gramos por mol, ¿sí? La masa de un mol en 98 gramos, que equivale a 98 gramos mol. ¿Alguien tiene alguna dificultad para calcular masa molar? Yo no, profe. Profe, entonces básicamente si encontramos la masa molecular, encontramos la masa molar. Es correcto.
Es correcto. Ok, dice abajo, desafío, calcule la masa molar del carbonato de calcio, hidróxido de aluminio. 3 minutos para hacerlo, por favor. Profe, hidróxido de aluminio vendría siendo ALOH, ¿no? El aluminio tiene carga 3, o sea que el hidróxido va entre paréntesis con un 3. Ah, ok. Carbonato de calcio. ¿Quién me dice cómo se escribe carbonato de calcio? CaCO3. Ok, correcto. ¿Cuánto les dio la masa del carbonato de calcio? 100.09. ¿A todos les dio así? Sí, profe. Ok, calcio, la masa del calcio es 40, ¿verdad? Carbono, 12. Y oxígeno sería 3 por 16. Correcto. ¿El hidróxido de aluminio cuánto? Aluminio, 27. Oxígeno, 16 por 3. ¿Cuánto les dio? 78. 78. 78. Correcto. Bien, ¿algún estudiante que no sepa hacer este cálculo que abre ahora o calle para siempre? Profesora, lo de la masa molecular no lo entendí. Ok, es el mismo concepto, lo único que cambia la unidad de medida en UMA. ¿Sí? Lo vas a sacar igualito, son equivalentes. La masa molecular y la masa molar se sacan igual. ¿Sí? Lo único que cuando hablamos de masa molecular nos referimos a unidades de masa atómica. ¿Sí? O sea que si a mí en un problema me dan la masa molecular, pero yo necesito es la masa molar para hacer el cálculo, lo único que tengo que hacer es cambiarle las unidades de medida. ¿Sí? ¿Sí, Alejandro? Ok, sí, ya. Otro concepto que necesitamos tener claro para hacer cálculos es el volumen molar. ¿Sí? Dice, en un mol de un gas ideal, siempre va a ocupar el mismo volumen cuando se mantienen las condiciones de temperatura y presión normal, estimado a una temperatura de 0 Celsius y una atmósfera de presión. ¿Sí? Entonces, el volumen normal de los gases ideales, ¿sí? Dicen que es el mismo, es 22,4 litros, o sea que en un mol de un gas, muchachos, esto es muy importante, un mol de un gas va a ocupar un volumen de 22,4 litros, o en un mol de un gas va a ocupar el volumen de 22,4 litros. 22,4 litros
Acá la primera, 22,4 litros es lo que ocupa un mol de un gas. O un mol de un gas ocupa 22,4 litros. ¿En qué condiciones? Condiciones normales de temperatura y presión. O sea que cuando a mí un problema me habla que tengo condiciones normales o me hablan de condiciones normales de temperatura y presión, estamos hablando de que el volumen molar es, el volumen que ocupa un mol del gas es 22,4 litros. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos a ver ahora cómo hacemos los cálculos. Este diagramita que está hecho aquí, necesito que ya sea... Espérenme, pantalla. Voy a recortarlo. Ok. Necesito que lo copien, le tomen un capture o lo tengan a mano ahorita cuando vamos a desarrollar los problemas. Aquí tenemos cómo se calcula el mol. Vamos a poner el mol como la unidad central. A mí un problema me puede dar cantidades de partículas, me puede dar volumen, si estamos hablando de gases, me puede dar gramos. Y yo puedo hacer conversiones a mol, o me pueden dar los mol, y yo puedo hacer las conversiones a partículas, yo puedo hacer las conversiones a gramos, a litros, ¿sí? Entonces, cuando a mí un problema me da partículas y me pide calcular moles, mi factor de conversión, ¿quién va a ser? El número de Avogadro, ¿sí? ¿Cómo lo voy a utilizar? Alguna de estas dos formas. Dependiendo, si lo que yo quiero buscar son partículas, voy a utilizar partículas arriba. Si lo que yo quiero buscar son los moles, voy a utilizar los moles arriba. Si yo necesito transformar de moles a gramos, mi factor de conversión, ¿quién va a ser? La masa molar. ¿Cómo lo voy a utilizar? Si estoy buscando gramos, gramos va arriba, y si estoy buscando moles, los moles van arriba. Y de mol a litros, cuando hablamos de gases, mi factor de conversión, ¿quién va a ser? El volumen molar. Si estoy buscando los litros, van arriba, y si estoy buscando los moles, van arriba. ¿Está claro? Entonces, ese es un diagramita que pues les simplifica la vida a la hora de realizar los cálculos relacionados a mol, ¿ok? Ok, aquí hay un problema de aplicación. Dice, pasar 2,34 por 10 a la 23 moléculas de amoníaco a moles. Bien, en el diagramita que yo les acabo de dar, nos vamos a ubicar en la unidad que nos están dando de referencia. En este caso son las moléculas. Si me dan las moléculas, estamos hablando de partículas, ¿sí? Y me están pidiendo pasar de moléculas a moles. ¿Quién va a ser mi factor de conversión? La masa molar. No. El 6,22 a la 23. Así es. Correcto. Dice, lo primero que vamos a hacer es determinar la unidad que quiero buscar. Voy a pasar de moléculas
de moléculas a moles, ¿ok? Dios, voy a escoger el factor de conversión, ¿sí? Tenemos aquí, cuando hablamos de moléculas, estamos hablando de partículas a mol. Mi factor de conversión es el número de Avogadro, ¿sí? Como lo que yo voy a buscar son moles, voy a utilizar este de aquí, donde van los moles arriba. Un mol tiene 6,022 por 10 a la 23 partículas y voy a efectuar la conversión. Coloco la cantidad que me dan las moléculas. Arriba va mol, abajo va el número de Avogadro, pero ya yo no voy a poner la palabra partícula, que es muy general. Me voy a referir a moléculas, ¿ok? Me voy a referir a moléculas. ¿Qué pasa aquí? Moléculas y moléculas se van, hago la operación matemática y me dan los moles de amoníaco. ¿Alguna pregunta? Ok, continuamos. Desafío, pasar 120 gramos de amoníaco a moles. A ver. A ver si lo podemos hacer aquí. $120 gramos de amoníaco. Vamos a pasarlo a moles. Si yo quiero transformar de gramos a moles, ¿cuál va a ser mi factor de conversión, muchachos? ¿De acuerdo al diagrama? La masa molar. Necesito calcular la masa molar del amoníaco, que va a ser 1. El nitrógeno pesa 14 más 3 por 1, que el hidrógeno pesa 1. Aquí sería 14 por 1, 14, 3 por 1, 3, serían 17 gramos mol. Ok. Coloco aquí 120 gramos de amoníaco. Esa masa molar, ¿cómo la voy a utilizar? ¿Quién va arriba y quién va abajo? ¿Gramos o moles? Los moles van arriba. Ok, entonces un mol de amoníaco pesa 17 gramos. Gramos y gramos se van. 120 por 1 dividido entre 17, ¿cuánto da, muchacho? 7.06. Esos son los moles de amoníaco que hay. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer el siguiente. Voy a borrarlo. Vamos ahora al siguiente. Dice, calcular átomos de oxígeno que hay en 3 moles de dióxido de carbono. ¿Sí? Me están dando moles y me están pidiendo átomos de oxígeno.
¿Ok? Yo tengo 3 moles de dióxido de carbono. Pero observen aquí algo, muchachos. Esto que yo tengo aquí es un mol de dióxido de carbono, ¿sí? En este mol de dióxido de carbono, ¿cuántos átomos de oxígeno tengo yo? 2, 2. ¿verdad? Entonces, aquí directamente yo puedo hacerlo. Yo digo que en un mol de CO2 tengo 3 átomos de oxígeno. Mol y mol se van, ¿sí? Y eso es igual 3 por 3. Tengo 9 átomos de oxígeno. Aquí este sin el 2, porque son 3 átomos. Perdón, tengo 2 átomos, son 2. Son 2. Tengo 2 átomos, 2 por 3, 6. Son 6 átomos de oxígeno. ¿Está claro? Siguiente problema. Dice, calcular el volumen que ocupan 8 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de carbono en condiciones normales. Me piden calcular el volumen. Si me están hablando de que están en condiciones normales, yo sé que el dióxido de carbono es un gas. Entonces, aquí vamos a utilizar como factor de conversión volumen molar. El volumen molar yo sé que es igual a 22,4 litros por mol. Pero a mí me están dando moléculas. Mi pregunta es, ¿yo puedo pasar directamente de moléculas a volumen? No. No, No. profesor. Voy a transformar las moléculas primero ¿a qué? Según el diagrama. A mol. A mol. Para pasar de moléculas a mol, ¿quién es mi factor de conversión? Número de Avogadro. Número de Avogadro. Mol tiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Moléculas y moléculas se van, ya tengo mol y ahora sí voy a convertirlo con el volumen molar a litros, colocando los litros arriba porque es lo que me están pidiendo, el volumen, 22,4 litros hay en un mol. Voy a multiplicar 8 por 10 a la 23 por 1 por 22,4 dividido entre 6,022 por 10 a la 23 por 1. ¿Cuánto da? 1,68 por 10 a la 47. 68 por 10 a la 47. Estos son los litros de dióxido de carbono en condiciones normales. ¿Alguien que no tenga claro este concepto?
Bien, si está claro, entonces terminamos con Profe, a mí no me dio esto. ¿Te dio? 29.76 litros. Ahora no les puedo. Profe, a mí también me dio lo mismo, 29,76 litros. A mí igual, profe. Ok, entonces rectifiquen por favor los que no les dio, los que les dio como. A mí me dio lo mismo, profe. ¿Pueden rectificar los demás a ver si es que había algo mal? ¿Cuánto a mí me sigue dando el mismo valor? 1,68. A mí me da que 29.76. A mí también. Entonces, ¿cómo hacemos, muchachos? Sería dividir 6,02 entre 8 por 10 a la 23 y después multiplicarlo por 22,4. No, tenéis que multiplicar primero lo de arriba y después lo dividí. Correcto. Ah, ok. Entiendo. Ya, listo. Bien. Hasta aquí, ¿preguntas? Yo estoy bien por el momento, profe. Ok, vamos a empezar entonces a ver la estequiometría en fórmula. Cuando hablamos de la palabra estequiometría, muchachos, la estequiometría es una rama de la química que me ayuda a determinar las cantidades de sustancias, la cantidad que tengo de cada elemento en una sustancia química o en un compuesto químico cuando hablamos de estequiometría en fórmula. Cuando hablamos de estequiometría en reacción, la estequiometría me va a ayudar a mí a determinar las cantidades de sustancias de todos los compuestos o elementos que participen en una reacción química. Entonces, cuando hablamos de estequiometría estamos hablando de cálculos, ¿sí? Cálculos numéricos para determinar cantidades de sustancias que participan en una reacción o que están presentes en una fórmula química. Lo primero que nosotros vamos a ver en la estequiometría en fórmula es la composición porcentual. ¿De qué se trata la composición porcentual? Dice, es el porcentaje en masa de cada uno de los elementos presentes en un compuesto químico. ¿Ok? ¿Cómo se saca la composición porcentual? La composición porcentual va a ser igual al porcentaje que tengo del elemento, el porcentaje va a ser igual a la masa total que tengo del elemento sobre la masa molar del compuesto multiplicado por 100. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto de la composición porcentual? La composición porcentual es muy importante porque cuando yo estoy haciendo una investigación, vamos a decir que a ustedes les dijeron que en Chepo de las Minas hay una plantita que ayuda a aliviar el cáncer, que cura el cáncer, por así decirlo, ¿sí? Y ustedes se van a estudiar esa plantita que contiene, ¿sí? ¿Qué tiene en particular ella que ayuda a los pacientes que tengan cáncer? Cuando usted hace el estudio, a usted no le va a arrojar un microscopio la fórmula química de la sustancia. Usted tiene que buscarla
¿Y cómo usted la va a buscar? Bueno, de esta forma, determinando el porcentaje que tiene, usted determina los elementos que tiene esa sustancia, qué porcentaje tiene de cada uno de ellos, ¿sí? Y luego con eso usted puede determinar cuál es la fórmula empírica y si ya es un compuesto conocido, cuál es la fórmula molecular de ese compuesto para entonces saber cuál es esa sustancia que tiene esa planta que le va a ayudar a usted a curar esa enfermedad, por así decirlo, ¿sí? Entonces, estos son cálculos que yo lo hago en la práctica, que yo lo hago en la experiencia, que yo lo voy a hacer en el laboratorio, ¿sí? Cuando ya yo conozco la fórmula química de un compuesto, yo puedo determinar el porcentaje que yo tengo de cada uno de los elementos en ese compuesto. ¿Cómo? Con la fórmula esta que está aquí, ¿sí? Masa del elemento entre la masa molar multiplicado por 100. Y tenemos aquí un ejemplo. Dice, calcule la composición porcentual del carbonato de níquel. ¿Sí? Lo primero que yo tengo que hacer para calcular la composición porcentual es buscar la masa molar del compuesto. ¿Sí? Esto que yo tengo aquí es la masa molar del níquel. ¿Ok? Entonces, una vez que ya yo encontré la masa molar del níquel, puedo determinar el porcentaje que yo tengo de níquel, de carbono y de oxígeno en la fórmula. ¿Sí? ¿Cómo? Vamos a verlo. El níquel. De la masa que yo tengo de níquel en esta fórmula es 117,8. ¿Por qué? ¿Cuántos átomos de níquel tengo yo? 2. Mi pregunta es, ¿cuánto pesa el níquel, muchachos? ¿59? Ok, aquí están utilizando 58,4. ¿Cuántos átomos tengo? 2. 2 por 58,4, eso es igual a... $116.8. 116.8. Ok, muchachos, yo tengo aquí en mi tabla periódica que el níquel pesa 58,7 sería. Corríjame si mi tabla está mal. No, profe, la mía también A ver, aparece así. 58,7. Por 2, ¿cuánto da? 117.4. 117. Ok. Por lo que yo veo, aquí ellos utilizaron más de una cifra decimal a la hora de calcular la masa. 58.69 por 2, muchachos. $117.38. 117. Ajá, entonces ellos están utilizando, vamos a hacerlo como lo están haciendo para poder que nos dé igual. 117,8, ¿sí? El carbono, tengo 3 átomos de carbono en la fórmula, 3 por 1, 3. 3 átomos de carbono, la masa del carbono es 12,01. En estos problemas de estequiometría en fórmula, las masas molares vamos a utilizarlas con 2 cifras decimales. ¿Cuánto daría este, muchacho? 36.03. Ajá. Y el oxígeno
tengo 3 por 3, 9. 9 por, ese sí sería 16. ¿Cuánto da? 144. Ok. Entonces, el porcentaje, si ustedes observan, la cantidad de nitrógeno que yo tengo es esta, 17.7,8. Lo divido entre la masa molar del compuesto ya calculado, multiplicado, todo esto multiplicado por 100 y me da el porcentaje de níquel. Si lo hago para el carbono, lo mismo, igual, ¿sí? Cantidad de carbono que yo tengo en la fórmula, 36,03, lo voy a dividir entre la masa molar que me dio, que sería 297,41, y todo lo voy a multiplicar por 100, y da 12,11. Esto multiplicado por 100. Y luego, para el oxígeno, ¿sí? 144 entre 297,41, lo multiplico lo que me da por 100 y me da 48,42%. Porcentajes para verificar. Ese total de los porcentajes, muchachos, me debe de dar 100 o lo más próximo a 100 posible. ¿Está claro? Profe, ¿y si se pasa de 100 está mal? Algunas veces te puede dar 100,01, dependiendo, puede darse el caso, ¿sí? Dependiendo de los decimales que se agarren cuando se va a calcular la masa. 100,01 no está mal, 99,99 no está mal, ¿sí? Ok. Dice, calcular el porcentaje de composición de los elementos en el siguiente compuesto. A, ácido perclórico, B, dicromato de potasio, C, carbonato plúmbico. Bien. Vamos a empezar con el primero. Creo que aquí no viene. Ácido perclórico. Este es el ácido perclórico. Si me están pidiendo calcular la composición porcentual, lo primero que yo necesito buscar es la masa molar del compuesto. Tengo un hidrógeno multiplicado por la masa del hidrógeno, que es 1,01. Del cloro, tengo un átomo de cloro, lo voy a multiplicar por la masa del cloro. Necesito que me ayuden. 35,45. Y el oxígeno, 4 por 16, igual. Aquí esto me da 1,01. Aquí me da 35,45. 4 por 16, ¿cuánto da, muchachos? 64. 64. 64. A ver, ¿cuál sería la masa molar del compuesto aquí?